buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Hola. Jorge Castañeda, buenas noches. Javier Tello, muy buenas noches. ¿Está usted enojado por la corrupción? Si lo está, hay una manera constructiva de canalizar este enojo, la ley 3 de 3. En la Constitución existe la iniciativa legislativa popular, un grupo de ciudadanos equivalentes al 0.13% del listado electoral puede iniciar una ley. Si se juntan alrededor de unas 120,000 firmas, el Congreso está obligado a dictaminar y votar la iniciativa legislativa que envíen los ciudadanos. Desde mayo de 2015, en el contexto de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, un grupo de expertos jurídicos ha elaborado un conjunto de 100 artículos para regular la conducta de los funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno. La han bautizado como la Ley 3 de 3. Dicha iniciativa contiene varias directrices, incluyendo una definición precisa de los actos que deben de considerarse como corrupción. También incorpora un capítulo dedicado al otro lado de la corrupción, la del sector privado. Propone además un régimen de sanciones a las personas físicas y morales que participen en las prácticas ilegales antes descritas. Pero lo más importante de la Ley 3 de 3 es precisamente de donde viene su nombre. Es decir, la obligatoriedad de todo funcionario público a presentar públicamente 3 declaraciones: la patrimonial, la de impuestos anuales y la de posibles conflictos de interés. Esto transparentará a nuestros gobernantes. Desde que fue presentada esta iniciativa a principios de febrero, organizaciones sociales y ciudadanos han estado recabando las 120,000 firmas. Y una vez que se obtengan las firmas, los organizadores, entre los que se encuentra el IMCO y Transparencia Mexicana, enviarán al Congreso la iniciativa para su dictamen, discusión y voto. Se trata de una interesante e importante iniciativa de la sociedad civil organizada que bien vale la pena analizar. Javier. Sin lugar a duda, interesante y importante, yo creo que muy interesante y muy importante, y por muchas razones. Desde su filosofía, que es una filosofía de hacer al poder transparente, que es el proyecto liberal desde el siglo XVII, de eso se trata en buena medida el proyecto liberal, hacer al poder transparente, y esto es una iniciativa para seguir haciendo al poder cada vez más transparente. También por quién propone la sociedad civil organizada. Ya llevamos como 1 año y medio en que la sociedad civil organizada juega un papel crítico constructivo en la política, desde SMART y el proyecto de legalizar la marihuana hasta sin cuates ni cuotas, en fin, una serie de echar para atrás, Mexicanos Primero, el Corredor Cultural Chapultepec, pero de una manera constructiva, insisto, es decir, se juntan, critican una propuesta y ofrecen una alternativa, o ven un problema y ofrecen una alternativa. Entonces también quién propone creo que es importante. Y en el tema de la corrupción es particularmente importante esa mirada ciudadana. ¿Qué proponen? Creo que también es muy importante. No es una propuesta aislada, no es meramente las 3 declaraciones, yo creo que es mucho más y eso es fundamental. Sí, y está está propuesto como algo que va a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, les queda claro que para combatir la corrupción se necesita armar un sistema y están presentando una pieza de ese sistema, una pieza clave que es una de las leyes secundarias, 2 de las leyes secundarias claves, y cómo proponen a través de la iniciativa ciudadana, que una vez más es un instrumento nuevo, yo creo que fortalecerá nuestra democracia el usarlo para estos propósitos, y una vez más en el tema de corrupción ya se trataron otras vías. Fundar en su momento fue a la Suprema Corte sin éxito. Claramente los partidos no van a tomar este tema con la seriedad que merece. Entonces esta estrategia parecería ser una estrategia muy, muy atractiva. Entonces por todos estos sentidos creo que es algo muy, muy positivo, si bien tengo algunos peros, pero ya si quieren después hablamos de ellos. Bueno, a mí me gusta mucho esta ley, desde luego tiene su complejidad, pero no me gusta su complejidad, lo que me gusta es la claridad de los instrumentos sugeridos. Son muy nítidos, son muy precisos y son tiros de precisión, ¿no? Van realmente al corazón del asunto. Entonces, cada una de las 3 cosas que hay que declarar, que son los bienes que tienes, tu riqueza personal, la riqueza personal del funcionario o del candidato, Javier, ¿no? También, sí. De los candidatos que van a contender. Y también, equipos, ¿no?, de transición. Y equipos de transición. Bueno, entonces se amplía bastante la cosa. Ya es bastante que se haga pública la composición patrimonial de la riqueza de un funcionario.
pero que se haga pública también, digamos, cuáles son sus conflictos de interés por relaciones familiares o inversiones o lo que sea con otros sectores de la actividad económica es muy importante. Y quizá la más de todas, porque es la que cierra año con año el movimiento de ese patrimonio, es obviamente la fiscal. Claro. La fiscal. La primera cosa que yo me preguntaba viendo esto era, ¿cuántos candidatos creen ustedes que van a estar en pleito en estas elecciones que paguen sus impuestos? El primer problema es cuántos realmente pueden pagar, porque digamos, vivimos en una sociedad en donde el 60% de los ingresos de los trabajadores son informales. Bueno, si eso se reparte más o menos de un modo parejo entre los aspirantes a políticos y funcionarios públicos en funciones, pues debe haber un alto porcentaje de funcionarios y sobre todo de aspirantes que no paguen impuestos. Entonces, son de esas iniciativas de tiros de precisión que si tú las haces leyes y luego las aplicas, realmente introduces con 3 tiros de precisión un cambio revolucionario en la manera como hasta ahora se ha manejado, pues básicamente la opacidad de las fortunas personales asociadas a los puestos públicos y por primera vez, yo creo, no sé si solo en México, sino quizá en el mundo, una sociedad tendría muy claro como a qué nivel de ingresos y de riqueza pertenecen sus políticos, quienes los gobiernan. Ahí habría, yo creo... Muy ricos, por cierto. Ahí habría, yo creo, un abismo muy notorio y muy difícil de explicar y de gestionar políticamente para esta clase política de sus ingresos respecto de los ingresos de la población en general. Sí, acaban de salir los tax returns de Ted Cruz y de Marco Rubio y me llama mucho la atención porque los dos ganaron, uno ganó en 5 años $2,5 millones, que es una barbaridad, y otros $5 millones. O sea, esto que hemos platicado, Javier, de que los políticos en Estados Unidos son muy ricos. En todo el mundo, y en esto, todo Occidente. No, bueno, pero hay que decirlo. Cada vez más. Esto entiendo que lo único que hacen es ser políticos, ¿no? O sea, y venden libros. No. Bueno, o sea, dan conferencias. Sí, exacto. O sea, y despacho de abogados y están presentando la riqueza de la pareja. La pareja de Cruz es banquera de Goldman Sachs. Sí, No. Hay en Así es. sí. Bueno, pero son ricos, son familias ricas. Eso es lo Pero importante. aquí la brecha va a ser mucho más grande. Mucho más grande. A mí me parece súper interesante esta iniciativa, ojalá prospere. Yo ya la firmé el otro día en Morelia y encantado. Pero también vale la pena subrayar que esto lo tienen que proponer porque no está en el Sistema Nacional Anticorrupción. No. Si estuviera, pues no habría que proponerlo. No están proponiendo una ley secundaria que tendría que estar lista para abril. No, pues, pero en la reforma constitucional del año pasado no se incluyó la obligatoriedad de la declaración patrimonial, la parte pública. Están obligados, todo funcionario está obligado desde la época de la Madrid de hacerlo. Eso no tiene nada nuevo. La patrimonial. La patrimonial. Y es privada. Es privada, no es pública. Es pública. Por eso, qué bueno que esto sea el cambio. Es pública, porque está en los archivos de la Secretaría de la Función y Pública. puedes hacerla pública como lo hizo Peña Nieto. Puedes. Solo Peña Nieto, su gabinete no. Bueno, la hizo también semipública. Bueno, Tampoco pública, hay sí, muchos huecos ahí. Más bien la hizo semi. Hay muchas donaciones ahí muy rarísima, extrañas. Pero bueno, muy extraño. A lo que veo es que no está en la ley, en la reforma constitucional que crea el sistema. La fiscal no está para nada, ni pública ni privada, ni obligatoria ni sugerida. No hay ninguna de esas cosas. Pues a mí me parece muy positivo que esto esté y ojalá resulte, porque tenemos un problema de opacidad en los impuestos en México. Incluso en términos estadísticos, el gobierno no entrega, el SAT no entrega el top 01, el top 1 y el top 5 de las personas físicas y las personas morales como contribuyentes. Y en la mayoría de los países sí se entrega y por eso se pueden hacer las recopilaciones, las comparaciones estadísticas entre distintos países. ¿Qué parte de la riqueza tiene el top 1%, el top 5%, pero qué parte del ingreso? Porque si tú declaras una cosa en tu declaración fiscal, viene lo que pagaste de impuestos, pero viene también lo que ganaste de ingresos, claro, que es la parte estadísticamente mucho más interesante, incluso políticamente más interesante, aunque luego también puede salir gente que pues, estaba pagando menos de lo que debiera. Yo creo que el año pasado, a ojo de buen cubero, pagué una tasa como de 22%, 21%. Con todas las cosas legales que se puede hacer.
pues es bastante menor que el 35% que en teoría se tiene que pagar. Pero pagado efectivamente es bastante alto. Si hubiera ese pago efectivo general en la sociedad, estaríamos en otro nivel. No, si me dolió hasta el alma, no se trata de eso. Fíjate, Lo impusieron, es más. Sí. Yo estaba escribiendo de esto y un comentario en el Twitter y eso, y un comentario muy frecuente que me llega, es una parte de la incredulidad muy bien ganada en México, de que, bueno, ¿y para qué nos sirve que pongan ahí lo que quieran poner? Van a poner puras mentiras y van a poner, y luego al año siguiente y al final no importa, porque si los agarran de cualquier modo van a ser impunes y no va a pasar nada. Bueno, esto es como conceder que las leyes no cambian nada, ¿no? Por una parte. Por otra parte, quizás es llevar demasiado allá la incredulidad y la molestia y la falta de confianza en estas cosas. Lo cierto es que, aunque digan mentiras a la hora, si tienen, digamos, el cinismo de mentir en esas formas y son públicas, la verdad es que lo que muy probablemente les va a suceder es que se les va a volver en contra, porque van a tener que resistir, pues, la crítica de mucha gente que los conoce, porque una vez que se transparenta, lo que empieza a suceder es que son los competidores los que empiezan a vigilar a sus competidores. Entonces, el aspirante a gobernador que ve que el otro aspirante a gobernador dice una cosa ostensiblemente mentirosa, lo menos que va a hacer es denunciar que no es así, que le faltó poner su casa de allá y su casa del otro lado y sus inversiones en tal negocio. Entonces, es posible que los primeros pasos, dada la costumbre de la impunidad, sea que hayan esas declaraciones, muchas mentiras, muchos truquitos, muchas... No, incluso a mí silencios. me han mencionado, bueno, pero es que son bien mañosos y van a utilizar Desde testaferros. luego, no. Pues sí, pero todo esto es subirles los costos. Sí. Ese es el punto, Sí. ¿no? Es subirle los costos con el tiempo. al que quiere robar, se le va a hacer más difícil, Y en ¿no? el tiempo, la misma rueda de ir teniendo que hacer la declaración patrimonial en cada fase de tu carrera política, te va triturando si dices mentiras. Porque va siendo, Si es si pública. no eres congruente con lo que dijiste el año pasado en materia de Esa es toda la fiscal, bronca. pues, poco a poco, en poco tiempo, realmente es una camisa de fuerza efectiva donde no te puedes mover. Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo bien. Así es. Javier. Varias cosas. La primera que diría es que yo sí creo que es importante ver estas tres declaraciones como parte de un todo, Sí. y el todo es importante. Sí. Porque y hay ejemplos. India como país es un ejemplo donde son públicas, es un país profundamente corrupto. Sí, bueno. Esto se hace público y no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no hay un sistema nacional anticorrupción, no hay instituciones que investiguen, Perdón. no hay sanciones. ¿Se hacen las tres? ¿O La qué es? declaración patrimonial se hace Patrimonial, pública. Pero el caso es que lo que creo que está bien hecho de este ejercicio, hecho por expertos, es que lo embonaron dentro de todo un esfuerzo que vienen haciendo muchas de estas ONGs, la red por la rendición de cuentas, etcétera, de armar en serio un entramado institucional, legal institucional, que permita perseguir la corrupción. Sin lugar a duda, estos tres nuevos elementos añadidos son importantes, pero creo que son importantes siempre y cuando existan instituciones que tengan recursos y capacidad de sancionar, investigar, etc. La única pieza que no pueden meter en la ley, ni en la Constitución, ni en las secundarias, que es clave para todo esto, son los medios. Todo esto, la lógica de la publicidad tiene en parte que ver con que se vuelve más eficiente y eficaz la investigación, porque en parte lo hacen los ciudadanos, ONGs, y los medios, si son públicas. Pero lo tienen que hacer los ciudadanos y lo tienen que hacer los medios. Y nuestros medios, creo que en general no han sido particularmente buenos en haciendo este tipo de investigaciones. Tenemos un caso reciente importante, sin lugar a duda, pero el de las casas. Que salió por un periodismo, investigación, etcétera. Sí. Pero para que esto funcione y funcione bien, o sea, la lógica de la publicidad es que hay una mirada externa que es la del ciudadano y sobre todo el ciudadano a través de los medios de A mí me parece maravilloso porque nada más quiero ver también la reacción de la clase política frente a una iniciativa que viene de la sociedad civil. Entiendo que sería la primera vez que lo presentaría respaldada con 120,000 firmas. Hay un problema, seria y bien que no hay ley secundaria para darle trámite a las iniciativas populares. O sea, ese es un problema, no hay tiempos definidos, etcétera. Pero
¿cómo va a reaccionar, no? La clase política frente mira, a una iniciativa que llegue por la oficialidad de partes? Oiga, Bueno, estoy pidiendo mi derecho constitucional a que usted inicie esta ley. Muy bien armada. El solo hecho de meterla al Congreso creo que va a ser interesantísimo. Sí. Bueno, y además, dos cosas. Primero, a mí me gustaría que encontraran la manera, yo no sé cómo hacerlo, pero ellos seguramente sí, de incluir dos elementos adicionales, lo que se llamaba siempre signos exteriores de riqueza, que es un cruce muy importante también, porque si tú dices que ganas 1,000 pesos al año y tienes una mansión en no sé dónde y un jaguar y un yate y un avión, pues hay algo que no cuadra. Y segundo, algo sobre los activos fuera de México, que aunque en teoría en tu declaración patrimonial tienen que venir activos, en teoría, pero ahí sí es mucho más fácil disimularlos y muchísimos funcionarios los han disimulado siempre. Menos con el FACTA ahora. Ahora va a ser mucho más difícil. Ahora, otra cosa interesante que están haciendo, que Pardinas ha sugerido, es que también lo presenten, no que firmen, sino que presenten la 3 de 3, lo que llama personas políticamente expuestas, como en Estados Unidos, PEP, Politically Exposed People, que te cierran la cuenta de banco, te hacen barbaridad de media en Estados Unidos. Oye, pero ahí En incluyen México, los periodistas, ¿eh? por eso los periodistas, algunos directores de medios, algunos empresarios si están en política, etcétera, etcétera. A mí me parece una magnífica idea. Y yo voy a Transparentar el poder. No, bueno, yo voy a Público entregar la o mía, privado. yo voy a entregar la mía el miércoles. Como politically exposed person. ¿Pero y por qué? ¿Qué traes? Porque sí, nomás, ¿Qué idea traes nada, en mente ahí? que creo que todo el mundo debe hacerla. Pues sí, ninguna. Creo que hay que recordar que hay que tomarse en serio, creo yo, los argumentos en contra. Es decir, yo estoy convencido Sí, de que esto yo tiene quiero mucha comentar algo. lógica. A ver, vamos, si me parece, hacemos una breve pausa y regresamos con Yo los quiero argumentos comentar en algo de contra. eso, sí. Regresamos en un momento más. Estamos analizando la llamada ley de 3. 3 de 3. 3 de 3.